Liceo Académico. Procedo a grabar. Es un honor que nos acompañes la noche del día de hoy con este tema, pues lo tengo que decir así, apasionante, y que justamente es el primer caso nacional donde se obtiene la libertad por exceso en el término de prisión preventiva oficiosa y práctica de cambio de la prisión preventiva de acuerdo a los nuevos criterios de la Corte Interamericana, Audiencias Nacionales Reales. Les pido por favor, no se puede grabar, denego el permiso para grabar, solo esta grabación la lleva a cabo el Liceo Académico. Pues maestro Álvaro, antes que nada, gracias por este tiempo, el tiempo es oro, gracias por el tiempo que brindas al Liceo Académico, a la comunidad jurídica, a todos los abogados que están aquí, porque al final, como yo siempre lo he dicho, quien está en Liceo Académico, pues presta un servicio siempre a la comunidad y en algún momento espero nos aceptes la invitación a incorporarte también a la plantilla de Liceo Académico. Mira, ya por dónde está, ya llegó por aquí mi subdirectora, la abogada Jessica Márquez. Abogada Jessica Márquez, ahí, bienvenida. Vamos a dar inicio. Si me puedes ayudar a hacer toda la magia que para llegar a más personas que el maestro Álvaro llegue, te lo voy a agradecer. Y bueno, pues maestro, no quiero robarte cámara porque tú eres hoy, sabemos que esto quieres tú que el día de hoy sea un conversatorio, ¿no? Hemos platicado que esto será un conversatorio. Comenzamos hablando de la prisión preventiva oficiosa, inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Ya en este espacio, en el Liceo Académico, nos ha acompañado el juez Eduardo Osorio, ya nos habló y lo pueden ver en YouTube con respecto a la prisión preventiva oficiosa, esa medida cautelar que es justamente la más gravosa de acuerdo a nuestra legislación, tanto constitucional, el ordenamiento constitucional que la prevé en el artículo 19 constitucional, como en el ordenamiento infraconstitucional, que lo es justamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, en su fracción 14. Mucho se ha debatido con respecto a si esta figura, esta medida cautelar es convencional o no lo es. Y sobre todo me parece, maestro, tú como litigante, los litigantes que hoy estamos aquí, que hoy se están congregando, me parece que es muy importante que escuchen cuál es tu opinión con respecto a la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? ¿Por qué es convencional o por qué es inconvencional? Que para allá se han decantado los criterios de la Corte Interamericana, como hace un rato lo leía, el caso Sompax-Cletecpile, que como ustedes bien saben, pues vino precisamente a traer un cambio de paradigma, pero esta sentencia es aplicable al sistema anterior, inquisitivo, tradicional o mixto. Bueno, maestro, adelante. Te voy cediendo el uso de la voz, vamos a intercambiando ideas, si te parece, adelante, me va a gustar, nos va a gustar a todos escucharte, porque quiero decir también algo, fíjense, el tema es el primer caso nacional donde se obtuvo la libertad por exceso en el término de la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? El maestro es la persona, y lo digo abiertamente, porque por ahí hay muchos mitos de que por alguien se construyó la jurisprudencia, por alguien se logró esto, y no es sino gracias al maestro. Maestro, adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Para mí es un privilegio, es un verdadero honor compartir unos minutos, espero que sean muchos, ¿verdad?, con la comunidad que está hoy reunida en la institución que el señor rector tan dignamente dirige y que hace un esfuerzo muy, muy grande para que la mayor cantidad de conocimiento de calidad llegue hacia los mejores estudiantes que pues están sacrificando su noche, ¿verdad? Podrían estar tranquilamente en el cine, a lo mejor viendo el fútbol americano de lunes por la noche, o una novela, o leyendo. No, son necios y quieren todavía aprender más, lo cual se agradece y por lo tanto, pues esperemos estar a la altura del alumnado adscrito al liceo académico. Yo quiero comenzar haciendo una invitación al doctor Francisco Lembo para introducir estos temas porque son temas que nosotros vivimos hace mucho tiempo.
cuando se nos ocurría a ambos mencionar, por ejemplo, que la prisión preventiva era inconvencional, se nos venía la gente encima. O sea, francamente, e incluso recibimos ofensas, ¿por qué no decirlo, no? Por parte de quienes a veces dicen ser los padres del sistema acusatorio, quienes litigan maravillosamente en Facebook, pero esa no es la realidad, ¿eh? La realidad es estar presente ante los jueces, buscar la libertad para nuestros representados. Entonces, la idea de esta charla es cómo explicar que la teoría, la doctrina, obviamente los conocimientos del más alto tribunal o de los juzgados de distrito o de los colegiados se aplican en la vida práctica. Más allá de obtener 50 likes en Facebook o en las diferentes redes sociales, créanme que esto funciona para los justiciables. Y francamente, yo sí quiero, antes de darle el uso de la palabra al maestro Francisco Levo, hacer una invitación a estimar la presente charla como algo netamente académico, porque presentaremos casos en donde participarán jueces, juezas, ministerios públicos y un servidor, y ellos no están aquí presentes para defender sus puntos de vista o apuntalarlos, porque es muy sencillo venir, plantar y hablar de medio mundo cuando ellos no están presentes. Obviamente les voy a presentar nada más los casos que gano, porque pues los que pierdo es muy feo pasarlos, ¿no? Pero a lo que me refiero con todo esto es que nadie es infalible. Yo solamente conozco un solo abogado infalible en México, que es don Juan Velázquez, quien por cierto, y a requerimiento de nuestro señor rector, hace un momento me informa que está encantado de programar una conferencia para el liceo, en la que ha de informar, así que ya próximamente le comentaré al señor rector para que formalice esta invitación. Entonces, Francisco, yo te pediría que comentaras brevemente, y luego yo ya me aviento como el Borras o Chivo en cristalería a tocar estos temas, que creo que van a ser importantes porque además sí vamos a presentar las audiencias donde sí existieron. Y vamos a platicar quiénes colaboraron en esto, porque les voy a contar un secreto, ¿eh? A veces nos encanta decir, cuando nos toca un buen juez o una jueza prudentes y sabios, cuando dictan una resolución a nuestro favor, ¿qué decimos? ¡Qué maravilla! Son unas luminarias. Pero nomás nos dicen que no, y de inmediato la culpa es del Poder Judicial, y mira que el MP se pasó de listo. No, la charla no va por ahí. La charla es cómo conjugamos todos esos conocimientos al servicio de la justicia. Y lo vamos a ver, porque son logros que no los hace uno. Colaboran muchísimas personas que están aquí. Cuando uno está estudiando cada caso, ¿verdad? Se asoma, por ejemplo, don Eduardo Osorio a decirnos, no, mira, vete por este lado, porque en alguna ocasión lo escuchamos en alguna resolución, a don Isaías Flores, también, ¿verdad? Un extraordinario juez, o la jurista Carla Prat, que también ha tocado mucho este tema, pues colaboran aquí, aunque no estén presentes en las audiencias, sus ideas, sus palabras, se llevan a la práctica. Obviamente, primero la ley. Pero antes de seguir en esto, Francisco, pues nos gustaría que compartieras un poquito esa experiencia un poco pesada que tuvimos al principio en el sistema, donde fuimos duramente atacados por manejar este tipo de ideas. Gracias. Sé que pues quieren ya entrar en materia, sé que ya están ansiosos por ver las audiencias y eso mismo nos pasaba. Antes que nada, buenas noches a todos, gracias. Tenemos casa llena, caray. Ni yo jalo tanta gente, ya me está dando envidia, maestro Álvaro, pero qué bueno porque hoy, en esta noche, están con uno de los mejores, se los digo, el maestro Álvaro. No gusta de andar presumiendo, pero ya ustedes van a ver la clase de maestro y de doctor que es. Tuvimos la oportunidad de empezar juntos hace ya más de 13 años la enseñanza del modelo. Y pues nos encontrábamos con muchas resistencias, desde gente que nos decía esto no va a prosperar, es una locura, es imposible, hasta temas que como ahorita ustedes ya estarán ansiosos de ya ver lo práctico y ya que deje de hablar el maestro, que dejen de decir tantas cosas, y lo mismo nos pasaba en las clases. En las clases empezábamos con la doctrina, empezábamos con la teoría del delito y se desesperaban los alumnos.
y nos decían, no, ya, es que enséñenos, ¿qué vamos a hacer? Porque ya tenemos encima el modelo y ustedes vienen todavía con temas que nos enseñaron en la licenciatura. Y les demostraba que sí se los habían enseñado, nada más que había un pequeño problema, que no los habíamos aprendido bien. Y entonces les decía yo, este sistema no se trata de hablar bonito, de gritar, de ser un campeón de oratoria nacional como lo es el maestro Álvaro. Además es amante de la filosofía y eso le ha ayudado mucho a construir pues una oratoria que ustedes van a ver qué maravillosa es, como era la de los grandes griegos, como era la de los romanos, en el sistema que por cierto no es colombiano, ni es peruano, ni es chileno. Este sistema viene de Roma y viene de Grecia. Y desde ahí nos empezaron a engañar algunos que nos vinieron a enseñar y nos dijeron que eran los padres del sistema y nosotros lo creímos, cuando no, esto proviene de hace más de 2000 años. Y había muchas cuestiones que tenían que resolverse con doctrina, no con hablar bonito, no con manotear. Por ahí encontramos algunos cursos de maestros que decían litigación agresiva, litigación para obtener la cinta negra segundo dan, ¿no? Decíamos, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? Y les enseñaban a manotearle al juez, a verlo a la cara, porque malentendían el sistema como una lucha de oratoria, y no es así. Sí es importante saber oratoria, pero lo más importante es tener conceptos. Y entonces, ya después, y hoy el tiempo nos dio la razón, en temas que nosotros litigamos y que, pues como lo dice el maestro, no nos gusta hacer alarde de esto, pero una primera situación que nos encontramos, antes de que ya el maestro entre en materia, es la siguiente. En todo el país se decía que una persona cuya control de la detención era calificado de ilegal, que podía continuarse con la audiencia. No sé quién les metió ese corrillo, no sé quién les metió esa idea. Y eran unas cosas tremendas, como dice el maestro, nos llegaban hasta correr de las escuelas porque no comulgábamos con esa postura. Y duró esto como 5 años hasta que el sistema entró. Y nosotros pues nada más nos basábamos, no es que fuéramos genios, nada más nos basábamos en la simple lógica. Si a una persona le están diciendo que su detención fue ilegal, ¿a título de qué la vas a detener en un juzgado a que escuche una imputación? Es imposible porque ya ha recobrado su libertad y no se le puede retener. Pero había maestros que insistían que por estrategia el Ministerio Público solicitara en ese momento imputarlos. Y entonces nos vamos a la doctrina y nos dábamos cuenta que esa libertad tenía que ser notificada y que el Código Nacional de Procedimientos Penales establecía que esa libertad o esa notificación surtía efectos hasta el día siguiente de que fue hecha. Entonces no se le podía continuar con la audiencia ni realizar la imputación porque la notificación estaba surtiendo efectos. No sé si han escuchado esa palabra que hasta en materia laboral se da. No se va a llevar a cabo la audiencia, ¿por qué? Porque la notificación está surtiendo efectos. Todavía está corriendo el término que marca la ley. Y lo puedes llamar después en libertad. En fin, temas como está prohibido leer, está prohibido consultar la carpeta. Yo aquí les he mostrado cómo hay jueces que les han dicho a los litigantes, cierre su carpeta, ¿no? Así como en examen. Y no, eso es una gran mentira y parte de un error. No está prohibido consultar la carpeta de investigación. Está prohibido leer documentos completos, dice el artículo 44, que demuestren falta de argumentación y de conocimiento del asunto. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ya darle el uso de la palabra al maestro, este temita de la lectura nos llevó hasta un amparo al estado de Hidalgo. La Fiscalía del Estado de Hidalgo nos preguntó al maestro y a mí, nos dijo, ustedes nos anduvieron diciendo estas mentiras y ahora nos ayudan a salir del problema. Nos acaban de, un juez de distrito nos acaba de anular una vinculación a proceso porque supuestamente se violó el principio de oralidad cuando el Ministerio Público consultó su carpeta de investigación. Y nosotros, aunque somos defensores, les ayudamos. Para no hacerles el cuento largo, ganamos el amparo en los colegiados. Y a pesar de que somos defensa, le ayudamos a la Fiscalía del Estado de Hidalgo a demostrar una gran verdad que veníamos sosteniendo. Los juicios orales no son de memorización. No es un concurso de a ver quién toma más ácido fólico y puede memorizarse la carpeta. Porque muchos veían La Ley y el Orden y creían que nuestros juicios iban a ser como el programa de La Ley y el Orden. Es más, había maestros que les decían, pónganse a ver La Ley y el Orden para que aprendan el modelo, y eso es una gran
mentira. Y bueno, todas esas resoluciones, todos esos casos los tenemos. No, ahora el maestro va a dar testimonio. Ahorita veía que alguien preguntaba si nos podrían hacer llegar. Ahorita lo van a ver ustedes con sus propios ojos, porque lo que se dice se tiene que sostener con pruebas. Entonces, la importancia, yo quisiera ya con esto darle el uso de la palabra al maestro, pues la importancia de la doctrina, del fondo, ahora sí ya entrando de lleno a ese primer caso que tienes el honor pues de poder comprobar que tú fuiste el primer litigante que le dio la vuelta a los que decían que no, porque ahora ya después que se sabe, ahora ya todos dicen, no, yo siempre dije que la prisión oficiosa era inconvencional. Ahora ya todos dicen que era inconvencional, cuando a mí me costó hasta que me echaran de algunas escuelas, porque magistrados y jueces decían que era una tontería, porque nuestra Constitución decía en su artículo 19, porque había una jurisprudencia que decía que los tratados internacionales se aplicaban siempre y cuando no fueran contra la Constitución, y esa jurisprudencia todavía existe. Pero con todo y esa jurisprudencia nos condenaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no se trata más que de, pues, la experiencia. ¿O no, mi querido maestro Álvaro? Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo. Voy a hacer una precisión nada más. El primer caso que vamos a revisar es hasta donde yo tengo conocimiento. Seguramente ya muchos más los han logrado y no sé la temporalidad, pero no es una cuestión de concurso. Es una cuestión de hacer un trabajo eficiente para que nuestros clientes obtengan la libertad que merecen. Este primer caso es por el exceso en el plazo de prisión preventiva. Este caso se dio en el estado de Hidalgo en el 2018, 2017. Ahorita vamos a ver la audiencia. Y yo estoy muy agradecido con el Poder Judicial del estado de Hidalgo porque tuvo la valentía, yo sí le llamaría así, que fue la valentía de dejar que los resolutores resolvieran en libertad y decidieran determinar en una estricta aplicación de la Constitución, porque eso siempre ha estado escrito, bueno, por lo menos desde 2008, ¿no? Si se excede el plazo de prisión preventiva, entonces se puede lograr la libertad, el cambio, no quiere decir que se haya ganado el fondo del asunto, pero se puede lograr el cambio de la medida, que se lleve en libertad o una libertad restringida, no al extremo de la prisión, de parte del justiciable. Ahora bien, ¿por qué digo que le agradezco al Poder Judicial? Porque del estado de Hidalgo, porque hasta también donde yo tengo conocimiento, pues es el primero que lo hizo, ¿no? Ya después, sí, en efecto, hubo jurisprudencias, se llegó a colegiados, a la Corte, en donde estableció la Suprema Corte de Justicia que sí era posible, siempre y cuando tomando la excepcionalidad correspondiente. ¿Cuál es la excepcionalidad? Una nada más, una, no hay otra, que es la prolongación en el plazo no se deba a actos defensivos. Así de arranque, pues decimos, no suena tan difícil, pero no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Cuándo sí se puede tornar fácil? Pues cuando recurrimos precisamente a la teoría, a los que sí saben y a lo mejor les tomamos algunas ideas y sabemos desarrollarlas. Y aquí el Tribunal de Enjuiciamiento estaba conformado por el señor presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Luis Carlos Gutiérrez, junto con 2 jueces más, una jueza y un juez. Decidieron otorgarla apegados a derecho, con la plena libertad que tienen, que se les ha encargado, además, a partir de las reformas del 2011, en donde a la Constitución, donde se dice en el ámbito de sus atribuciones, pues caray, cada quien tiene que velar por los derechos humanos. Eso es lo que se hizo valer y se otorgó. No voy a entrar a muchos preámbulos porque pues a lo mejor ya se quieren ir a dormir, pero esperemos que con esto pues no se duerman y podamos colaborar un poquito con un granito de arena en cómo se llevan a cabo este tipo de cuestiones. Ahora bien, don Rodolfo nos dice, ¿es posible que en su momento nos hagan llegar ese fallo? Si el señor rector del Liceo Académico lo permiten, por supuesto que yo lo haría, se los puedo yo proporcionar y el señor rector, si él lo decide, se puede hacer. Desde el punto de vista que es académico. Quiero decirles también que ahí nos enfrentamos con ministerios públicos de altura y no puede ser de otra manera porque encarnar
el papel del artículo 21 constitucional como la representación social no es cualquier cosa. No es un logro o no es un pleito del uno contra el otro. Es una batalla por la justicia. Y finalmente un tercero, que son los jueces, pues resolvieron otorgarla. Vamos a ver si no la riego y puedo poner bien el video para que lo vayan viendo. Lo vamos frenando para que lo podamos comentar entre todos. Un segundito, por favor. Sería compartir. Caray, ¿cuál es? Ustedes me indican si se ve y se escucha, por favor. ¿Me indicas, maestro? Ah, se ve, doctor. Ok. Hace falta el sonido, doctor. Ok. Me imagino que Vamos a ver. sé que le puedas compartir el sonido. Vamos a detener aquí esto y ahorita lo arranco. A ver si no la riego. Vamos aquí. Compartir pantalla. Compartir sonido. Ah, claro. Ahí está. Y esta no es. Es esta. Me indican si se ve y se escucha, ¿eh? Lo voy a echar a andar. ¿Entendió? Sí. ¿Tiene usted necesidad de que yo le Escucha. explique? ¿Se puede regresar, doctor? Ahí va arrancando, señor Junto a rector. usted, advierto, se encuentra el licenciado Álvaro Ramírez Segura. ¿Es su deseo que lo represente durante esta audiencia? Sí, es el defensor particular, sí. Gracias. En ese orden, licenciado Álvaro Ramírez Segura, acepta y protesta el cargo que le ha sido conferido. Sí, señoría, lo acepto y lo protesto cumplir legal y fielmente. Gracias. En ese orden, con fundamento en lo que dispone el artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción octava, se tiene al acusado Rosario Hernández Pérez, designando como su defensor particular al licenciado Álvaro Ramírez Segura. Señor Rosario Hernández Pérez, le hago de conocimiento que usted puede hacer el uso de la voz en el momento que así lo disponga. Lo único que le voy a pedir, por favor, es primero que ponga usted mucha atención para que pueda participar efectivamente. Segundo, que cuando usted decida participar, es decir, hacer alguna manifestación, lo consulte previamente con su defensor para que la manifestación que usted quiera hacer esté debidamente asesorada. En este sistema, el silencio de ninguna forma puede ser usado en su contra. Caso contrario, si usted decide realizar alguna manifestación, esta eventualmente puede ser tomada en consideración. ¿Le queda claro a usted esta situación? Sí, sí, está bien. Gracias. Hago de conocimiento de las partes que la presente audiencia se celebra a petición de la defensa del acusado Rosario Hernández Pérez, desprendiéndose de su promoción o de su solicitud, que se encuentra pidiendo la libertad del acusado Rosario Hernández Pérez. Sin embargo, derivado del contenido de la solicitud, se advierte que estamos ante la presencia de una revisión de medida cautelar. Además, doy cuenta a las partes que el día de hoy, a las 8 de la mañana, se recibió un escrito firmado por el licenciado José Luis Austria Mejía, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta 3, mediante el cual se encuentra solicitando se señale fecha para verificar audiencia para la revisión de la medida cautelar impuesta al acusado Rosario Hernández Pérez, bajo la argumentación que se expondrá en esta sala de audiencias. Derivado de ello y de lo que previamente he señalado es que nos encontramos celebrando esta audiencia de revisión de medida cautelar. Sin embargo, acoto que previamente la solicitud fue hecha por la defensa del acusado, por lo tanto, le voy a conceder el uso de la voz a la defensa del acusado para que sea quien exponga el primer planteamiento dentro de esta audiencia, por favor. Defensor, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, señoría. Pese a que ya he presentado por escrito los razonamientos, pues estamos en un sistema acusatorio y oral y tendríamos que hacer eco y caso del principio de contradicción. Por lo tanto, ante la venia de este alto tribunal, haré una relación sobre la cual estoy fundando esta solicitud. El fundamento legal es el artículo 20 constitucional, que inclusive va más allá de una revisión de la medida.
porque está estableciendo en su apartado B, fracción novena, un derecho muy particular, muy particular, de la persona que se encuentra en prisión a través de una medida que no tiene nada que ver precisamente con el fondo del asunto, simple y sencillamente con garantizar su permanencia y que no se sustraiga de la acción de la justicia, pero tiene un límite establecido en tratados internacionales, un límite establecido en los principios también de mínima intervención, presunción de inocencia, pero un límite muy claro, legal, contundente, que es nuestra Carta Magna. La Carta Magna que va por encima de cualquier mero formalismo, de cualquier mera tramitología, y si usted me permite, haría una muy breve lectura de lo conducente de la fracción novena, su señoría, y nos dice: la prisión preventiva no podrá exceder del término que como máximo de pena fije la ley del delito. Doctor Lembo, si les confieso, le robo las ideas a mucha gente, ¿no? Detengo la audiencia para hacer pequeños comentarios. Uno de ellos es pedir la autorización del tribunal para leer, porque como bien lo había comentado el doctor Lembo hace un momento, a veces no entendemos o nos enseñaron mal si está prohibido o no. El Código Nacional lo permite en ciertos aspectos. Uno de ellos es este. Me permite poder hacer eco, una lectura, de donde yo estoy fundando mi petición. Eso es muy importante hacerlo porque pues hay jueces o juezas muy quisquillosos cuando no nos conviene, ¿verdad? Son los encargados de hacer valer la ley. Y con toda validez hubiera hecho: un momentito, a mí no me lee nada, y hubiera tenido razón. Por eso hay que pedir esa autorización. Claro, de eso a que estemos leyendo 50 jurisprudencias completitas, pues no, ¿verdad? Solamente una parte mínima para sustentar lo que estamos peticionando. En este caso, en la parte normativa que ustedes han escuchado. Que motivar el proceso. Y en ningún caso será superior a 2 años, excepto, bueno, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad inmediato, de una manera inmediata, de inmediato, mientras se continúe el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. ¿Qué quiere decir todo esto? Que de considerar el tribunal que se ha constituido el día de hoy para resolver la cuestión planteada, que procede la libertad de Rosario Hernández Pérez, pues no está poniendo fin a ningún proceso. Esto va a seguir porque nos estamos refiriendo a un cambio de medida cautelar, un cambio que obedece a que, por diversas causas que por cierto no son imputables a mi representado, es decir, solo he ejercido un solo acto de defensa que ampliaría este término constitucional, no más, solo uno, al que haré mención más adelante. Sin embargo, aunque pudiera... También vamos a hacer un comentario ahí en donde tiene que ver algo de la academia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el fundamento es muy sencillo, lo que dice la Constitución. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que dice? En este caso, de una interpretación literal. Se excede del plazo de 2 años, excepto si esa duración que lo sobrepasa, excepto si se debe a actos defensivos. No necesitamos hacer magia ni traer 50 jurisprudencias, no, está muy claro. Recordemos nuestras clases o el famoso libro de don Eduardo García Maínez que nos decía formas de interpretación de la ley. Aquí es literal, punto, nada más. Es muy clara la ley. Ya después la Defensoría Pública Federal hizo valer por supuesto, y algunas otras argumentaciones para ir empujando la jurisprudencia que se formó en ese sentido, en una muy buena argumentación plasmada en un amparo. Pero aquí en este caso, el fundamento era muy simple. Dirán, pues nada más leyó la Constitución. Pues sí, que no hay otro fundamento, pero no necesitamos salirnos de la litis cuando la misma Constitución de manera literal, interpretación literal, nos dice qué hacer. ¿Cuáles son las hipótesis? Pensarse que está sujeto a la prisión preventiva de 2 años
Opera aquí el principio de firmeza y el de certeza jurídica. ¿En qué consisten? En que una vez que se dicta, entre otras cosas, una resolución por un tribunal y no es recurrida por las partes, hay una aceptación tácita o expresa, no hay vuelta de hoja. Y en audiencia del 16 de agosto del 2016, el honorable juez de control determinó la prisión preventiva por el término o plazo de 1 año. 1 año solamente. Lapso que no fue recurrido por ninguna de las partes. Por lo tanto, se debe de considerar válida, legal y constitucionalmente que solamente a 1 año se le debe de limitar la libertad en el ámbito de la prisión preventiva a mi defendido, no más. Excepto, aquí sí, a lo que dispone la Constitución, que existieran una prolongación por el ejercicio de defensa del imputado. Ahora bien, ¿cuáles son los tiempos? Primero, pues tendríamos que fijar cuándo se le impuso esa medida. Se le impuso el 16 de agosto del 2016. Hay diversos criterios jurisprudenciales, tesis, que dice que se debe de tomar en cuenta incluso desde el momento de su detención, lo cual aconteció el día 13. Por lo tanto, en beneficio de mi representado, pues también tendremos que agregar esos 3 días más. Pero suponiendo que se tomara en cuenta del 16 de agosto del 2016, el término de 1 año tendría que haber concluido el 16 de agosto del 2017, no más. Sin embargo, haciendo eco al estricto principio constitucional que menciona, excepto que se prolongue por actos defensivos, vamos a encontrar que el día 22 de noviembre de aquel año, 2016, esta defensa solicitó la ampliación de los plazos de investigación por diversas omisiones, por cierto, de la Fiscalía, a solicitud expresa y desacato también del tribunal, que ordenó que se llevaran a cabo. Se amplió el plazo. Ok, 30 días más. Por lo tanto, en teoría, Rosario Hernández Pérez debería gozar de su libertad a partir del día 16 de septiembre de 2017. ¿Por qué? Porque antes de esa fecha no existió un solo acto de defensa que ampliara o prolongara el término que fijó el señor juez de control. Pudiera pensarse que al momento de que interpusimos un juicio de amparo, una demanda de amparo en contra del auto de vinculación, entonces ejercimos un acto de defensa. Pero nosotros no solicitamos la suspensión del acto reclamado. Por lo tanto, el término, en base al principio de legalidad, de certeza y certidumbre, sí, también es firme en el caso de que sigue corriendo ese plazo que beneficia, porque no se suspendió, no a solicitud de la defensa, el acto reclamado, no existió. Eso se va a encontrar dentro de la secuela procedimental y de lo que dictó el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo en el expediente 1054 del 2016, que se admitió, por cierto, el 12 de septiembre de ese año. Sin embargo, repito, ese acto no interrumpió el cómputo porque no hubo suspensión. Empero, el señor juez de distrito decidió suspenderlo única y exclusivamente para efectos de poner a Rosario Hernández Pérez a disposición de su atención médica, debido a que al momento de su detención fue sujeto de golpes y maltratos. Al percatarse el Tribunal Federal, Juzgado Cuarto de Distrito, de su situación de salud, es que estima suspender el acto única y exclusivamente para la atención, más no la secuela procedimental. Eso aparece en auto de fecha 12 de septiembre del 2016, que se publicó el día 13 del mismo mes y año, en donde claramente lo así lo determina. Se decreta de oficio la suspensión del acto reclamado y se concede de plano para el efecto de que de inmediato se otorgue al quejoso la atención médica especializada que requiere. Ahora bien,
Tan no hubo suspensión del término por el motivo que nosotros no la suspendimos, no solicitamos la suspensión del acto reclamado, ni podría darse, además, implicaría haberle otorgado su libertad y eso es materia del fondo del asunto. Y además, repito, del que el juez de distrito, juez cuarto de distrito determinó que solo era para efectos de la atención médica, existió un acto que no se debe a un acto de defensa. No fue promovido por Rosario Hernández Pérez, ni por un servidor en su oportunidad, ni por ninguna otra persona que ostentaba la defensa de mi representado. En efecto, el día 27 de septiembre de 2016, 27 de septiembre de 2017, permítame, 27 de febrero de 2017, señor juez de control determinó suspender la secuela procedimental hasta que se resolviera el amparo. 27 de febrero del 2017. Dice, bueno, hay pendiente un amparo, vamos a detenernos porque no podemos continuar con el resto de la secuela procesal, fijar fecha de audiencia intermedia, etcétera. ¿Por qué? Pues es que hay un juicio de amparo pendiente, 27 de febrero del 2017. Y mismo lo dice en el acuerdo correspondiente, toda vez que aún no ha sido resuelto el juicio de amparo 1054-2016, en contra del auto de vinculación a proceso. Luego entonces, dice el señor juez de control, en aquel entonces, de conformidad con el artículo 61, fracción séptima de la ley de amparo, se decreta la suspensión del proceso, que por cierto, esa fracción y ese artículo no se refieren a la suspensión, son causas de improcedencia, seguramente fue un error en la cita. Sin embargo, el señor juez de distrito dictó sentencia donde no concedió el amparo el 21 de febrero del 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el señor juez de control haya suspendido el proceso el 27 de febrero, porque supuestamente no se había resuelto todavía el juicio de amparo, el mismo ya había sido resuelto 6 días antes. Por lo tanto, al ser resuelto, es clara la nulidad de haber decretado la suspensión del proceso el 27 de febrero. Y finalmente, el haberlo decretado es un mero acto de trámite y administrativo que incluso, y buscaré en un momento más el registro de tesis jurisprudencial correspondiente, ningún trámite interno ni de juzgados que lleven la causa ni el juicio que retrasen el procedimiento se deben de tomar como a costa del imputado. La Constitución es muy clara. ¿Qué es lo que dice? Se prolonga por actos defensivos, no por retardos de los juzgados. De tal manera que don Rosario Hernández Pérez llega a la audiencia de juicio el día 8 de agosto de 2017, es decir, les comento brevemente que en este momento yo les decía, bueno, le dije al tribunal que llegó a una audiencia de juicio. Sí, ¿por qué? Porque antes de esta audiencia, hubo 2 audiencias ante un tribunal de enjuiciamiento que declararon, el tribunal de apelación declaró que habían violado los derechos humanos del imputado y se ordenó reponer. Por eso también se fue alargando, pero pues esa no es bronca nuestra, como lo veremos más adelante. 355 días de prisión preventiva encima, 357 días al día de esa audiencia, es decir, 11 meses y 23 días. Estoy haciendo una recapitulación porque pues, Rosario Hernández Pérez solamente se le impuso 1 año y ahora voy a hablar de todo lo que se le excede, incluso más allá de los 2 años. El fallo del juicio oral de fecha 8 de agosto del 17, que ahí se comenzó la celebración, sí, y la lectura del mismo aconteció el 24 de agosto del 2017. Contra esa sentencia y su lectura, sí promovimos un recurso de apelación el día 31 de agosto del 2017, admitiendo el Tribunal de Alzada o Sala Revisora
el medio de impugnación el 4 de octubre del 2007. Y ese medio de impugnación se resolvió en el TOCA 6917 el día 6 de noviembre. Hago aclaración que nosotros presentamos al 31 de agosto del 2017 la apelación contra esa sentencia del día 24. Pero la sala revisora admite hasta el 4 de octubre la apelación. Esos son los famosos actos administrativos que no deben ir en contra de mi representado, que aunque de todas maneras así se considerara, excede la prisión preventiva establecida, por mucho. De hecho, 188 días. Pero consideremos que no es así. Se admite el día 4. ¿Por qué se admite el día 4? Porque en aquel entonces el Tribunal de Alzada remitió incompleto todo el material que le fue requerido para ser analizado por el Tribunal de Alzada. Entonces se retrasó octubre, del 31 de agosto hasta el 4 de octubre. ¿Por qué? Por causas que son totalmente ajenas a mi representado, por mera tramitología. Y si consideramos que esa tramitología está encima de la Constitución, pues estaríamos perdidos. Finalmente ese recurso se resuelve el 6 de noviembre de 2017, pero para el día 4 de octubre de 2017, Rosario Hernández Pérez ya tenía de... Vamos a poner el siguiente segmento de la audiencia, donde veremos la réplica vigorosa, muy bien argumentada por parte de la Procuraduría a través de sus dos extraordinarios ministerios públicos. Y después la resolución, permítanme un momento, voy a buscar la correspondiente. Mientras tanto, no sé si tengan algún comentario, maestro, o quien guste, pues para eso estamos, para atenderlos con todo gusto. Vamos a hacer una dinámica. Si alguien tiene algún comentario en este momento, escríbanlo a través del chat. Dicen que si en su momento nos hagan llegar el fallo. Preguntan que qué delito es, maestro Álvaro, doctor Álvaro. Homicidio calificado. Homicidio calificado, ok. Les voy a poner el número para cualquier cuestión de contacto. Es el 22 21 14 25 79. Es donde se pueden poner en contacto, pedir ser agregados a los grupos de WhatsApp. Y agradezco también al maestro, al doctor Álvaro Ramírez, como escucharon, manda a saludar también. obtener su libertad. Permítame, es que se me... ¿Por qué? Permítame. Porque ya habían corrido el año de medida de... Ahí sí, discúlpeme. Señor rector, lo escuchamos. Sí, y agradezco, mandamos un fuerte abrazo al doctor Juan Velázquez, que sabemos que quizá no está bien un poquito bien de salud, pero agradezco esa gentileza de que pues se haya comunicado y que nos estará acompañando posteriormente, gracias a ti, el doctor Álvaro Ramírez Segura, te lo agradezco. Mira, aquí preguntan, dice José Roberto Flores Pérez, dentro de la cuestión de juicio oral, ¿es favorable los días transcurridos? ¿Me repites la pregunta, por favor, de don José? Sí. Dice, dentro de la cuestión de juicio oral, ¿es favorable los días transcurridos? O no se logra entender, ¿verdad? No, se cortó un poquito. Aquí preguntan lo siguiente, son dos cosas. Dentro de la cuestión de juicio oral, que quiero imaginar que quiere decir el abogado, si en el juicio oral es favorable los días transcurridos. Todo cuenta. Es una muy buena pregunta, porque la única excepción para que los días no corran a favor del acusado, del imputado, como genéricamente le quieran llamar, es que haya actos defensivos. ¿Pudiéramos considerar que el juicio oral es un acto defensivo? Materialmente sí, porque estamos llevando a cabo una defensa, pero para efecto de la temporalidad no, porque no es el retraso.
¿de acuerdo? No es un retraso. Ahora bien, aquí se dictaron 2 sentencias condenatorias contra Rosario Hernández Pérez, quien por cierto me dio la autorización para poder transmitir esta audiencia. 2 sentencias condenatorias que fueron recurridas y el Tribunal de Alzada dijo, son violatorias de derechos humanos, se repone, pero ya la tercera ocasión designó a este tribunal de enjuiciamiento, que fue ante quien le planteamos la modificación de esa medida cautelar. Porque, ojo también con esto, hay quien piensa que no, aquí alguien nos dice, ahorita pasamos a eso, Sí, hay quien piensa que los actos defensivos se pueden llevar hasta el extremo, te lo vamos a escuchar, ¿no? Si yo apelé, esas sentencias son defensivos, sí, pero tal y como lo escucharon, oye, es que el tribunal de origen se tardó 2 meses en remitir las constancias para que el de apelación pudiera resolver, pues eso ya no es imputable a nosotros. Incluso va más allá de los plazos que marca la ley para resolver una apelación. Todo eso lo tomó en cuenta este brillantísimo tribunal que ustedes van a ver. Y respecto a otra pregunta, que la pandemia del COVID se puede considerar como suspensión de plazos, sí, por supuesto que sí, pero no a costa de la defensa. ¿De acuerdo? Y sí, hubo casos en donde se suspendían las audiencias por ese motivo y después los defensores solicitaron, oye, pues yo no tengo la culpa de la pandemia, yo no fui a China y me enfermé y traje aquí a esparcir todos los microbios, ¿no? Y se resolvió que como estaban suspendidos por causa de fuerza mayor, corrían en contra de los acusados. Y desde mi punto de vista era incorrecto porque la Constitución es muy clara. Se excede el plazo, va para afuera. Oye, ¿cuál es la única excepción? Actos defensivos. Y el COVID, yo sé que los abogados luego inventamos cada cosa para suspender audiencias, pero no creo que hayamos puesto el COVID al servicio de esto, ¿no? Entonces yo consideraría que no, a quien nos está haciendo la pregunta, Nan, muchísimas gracias. Y nos están preguntando aquí, estando en etapa de juicio, si ya han sido casi 3 años de medida, puede solicitarse la revisión de la medida. Fíjense qué buen tema estamos tocando, ¿no? Repito, ¿cuál es la única excepción constitucional? Y por eso hablaba yo de nuestras antiguas clases en donde los maestros de introducción al estudio del derecho nos impusieron ese increíble libro que es el equivalente al Baldor de África, de álgebra, el libro de don Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho. Interpretación literal. ¿Cuál es la única excepción? No importa la etapa en donde estés, actos defensivos. Luego entonces, contestando lo que dice Araceli es, estando en la etapa de juicio, si han sido casi 3 años de medida, ¿puede solicitarse? Por supuesto que sí. Ahí está en la ley. Ojo, en aquel entonces, hace mucho tiempo que nosotros proponíamos esto, que es lo que comentaba el maestro Lembo, los dueños del sistema, sobre todo los dueños del sistema nacional, ¿verdad? De locos nos tiraron, lo cual pues, no nos importa mucho. ¿Por qué? Pues porque vemos que cuando realmente tenemos sustento en las peticiones y llevamos cosas coherentes con los jueces, ¿verdad? Luego yo también, y juezas, yo luego también los entiendo. Caray, pues, si no me saben ni explicar, por mucho que yo en materia penal tenga que suplir algunas deficiencias, pues no lo va a poder hacer, ¿no? O sea, también tenemos que poner de nuestra parte. Pero, no importa, y eso es como una especie de consejo a los litigantes, tanto fiscales y como defensores o defensoras, ¿eh? Si ustedes tienen la plena convicción sustentada, sigan adelante sin que importe lo que digan otras personas, salvo los que sí conocen, ¿verdad? Bien, entonces por ahí, con el caso de Araceli, pues ya quedaría, me parece, desde mi punto de vista, resuelta, ¿no? Y luego don Rodolfo, no veo su pregunta, don Rodolfo, ¿cuál sería? Rodolfo Lázaro. permítanme. Sí. Vamos a abrir de nuevo el chat para que puedan escribir. Rodolfo Lázaro. Pueden escribir.
Ya vi la pregunta, señor rector. Ahí está. Sí. ¿Por qué se sanciona? Te la leo. Ujú. ¿Por qué se sanciona de alguna manera el acto defensivo para enjuiciar la prolongación de la privación de la libertad? Gracias. Don Rodolfo, y gracias también, señor rector, qué buena pregunta. Yo le voy a dar la vuelta con mucho respeto y me agrada que estemos participando en ese sentido. Yo creo que no es una sanción. Si precisamente yo llevé a cabo actos defensivos dentro del proceso penal, es porque considero que con los mismos, de alguna otra manera, voy a beneficiar a mi representado, ¿no? Por ejemplo, se vincula proceso a una persona, queda vinculado, pero consideramos que no se reunieron las dos principales hipótesis para la vinculación, ¿no? Bueno, tres, que haya datos de prueba que indiquen razonablemente que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que X participó en su comisión. Ahí están las tres generalidades, ¿no? Y a lo mejor nosotros pensamos, y también les puedo mandar esos casos, que seguramente muchos de ustedes tienen, pero bueno, pues algo más para empapelarlos, ¿no? En donde acudimos al amparo, el amparo se concede, es un acto netamente defensivo, y y se desvincula al vinculado. Es un acto defensivo que a la larga puede ir en contra de la temporalidad para obtener la libertad, sí, pero es un acto materialmente que va a favorecer, si está bien fundado, y a lo mejor hasta obtenemos la libertad. Entonces, tal vez, don Rodolfo, que con esta pregunta creo que se nos aclaran muchas cosas y yo lo agradezco, tal vez no sea una sanción. Es el ejercicio que nosotros los defensores y defensoras tenemos para lograr una resolución que beneficie a nuestros representados. Entonces, es una potestad, no potestad le corresponde a la autoridad, es una facultad que tenemos para poderlo liberar. Y Araceli dice, acto defensivo se considera el ofertamiento de medios de prueba en la etapa intermedia para suspender el plazo. Qué buenas preguntas, ¿eh? Y le agradezco. Ya cuando no sepa alguna me voy a desaparecer, pero mientras todavía podemos contestar. Para mí, ofrecer pruebas sí es un acto defensivo, pero aquí tendríamos que ponernos en el lugar del litigante que considere lo que muchos llaman su teoría del caso, ¿no? Y si yo ofrezco pruebas, entonces estoy haciendo una defensa activa. O sea, nosotros al principio nos vinieron a enseñar, pues mira, la carga de la prueba es del Ministerio Público y pues tú oponte a todo, lo que fue la famosa defensa pasiva, y pues si hay insuficiencia probatoria, pues se va a ir libre, ¿no? Pues que creen que no, porque depende de lo que tú opongas a la acusación de la defensa, ¿no? Si yo necesariamente planteo que sí privé de la vida, pero ¿sabes qué? Fue en una legítima defensa, pues tengo que llevar una actividad positiva y ofertaré mis medios de prueba que sí son actos defensivos, pero no se van a contar como aquellos que perjudican el desarrollo de la audiencia. ¿Por qué? Porque no frena el proceso. Nos vamos a la etapa intermedia, ¿verdad? Conformada por la parte oral y por la parte, y la escrita, ¿no? La escrita y luego la oral. Entonces comienza, ahí está ya el escrito de acusación, viene la coadyuvancia, si fuera el caso, y después contestamos. Y ahí planteamos y ofrecemos las pruebas. Los señores y las señoras juezas ya pusieron fecha de las audiencias. Aquí nos están ayudando, ¿no? Señalando audiencia para el efecto. Entonces nos dicen, hoy te corro traslado con la acusación, tienes 10 días contados después de que yo te avise si la asesoría jurídica o la víctima se constituye como coadyuvante, tú contestas, pero tu fecha de audiencia ahí es para tanto. ¿Se detuvo el proceso? No, y tenemos actos defensivos. Ahora les voy a confesar una cosa, ¿no? Esto de que nosotros en esa etapa tengamos que actuar de manera positiva y lo voy a decir con toda sinceridad, ¿no? Porque aquí todos nos debemos a todos. Pues son ideas que obviamente le tomamos al señor juez don Gerardo Campos Malagón, que si no tengo mal entendido, pues también imparte ahí con ustedes cátedra, ¿no? Y él es lo que nos indica, es lo que nos indica. Entonces vamos a tomar ese tipo de ideas. Ahora bien, desde mi punto de vista,
el proceso no se suspende, se va llevando de manera sucesiva, progresiva y cronológica. Hoy me notifican, corre el plazo para que coadyuve o no la asesoría o la víctima, y yo contesto, va sucediendo en el tiempo, va avanzando, avanzando, y se señala la fecha de la audiencia. Entonces, sí son actos defensivos, pero no son de aquellos que impacten en el desarrollo del proceso, así que no tendríamos ningún problema en considerar que no se pueden imputar al acusado o a la defensa para no otorgarle la libertad, si fuera el caso, por exceso en el plazo de prisión preventiva. Muy bien. Luego nos dice, ¿pueden los jueces de oficio cambiar la medida cautelar cuando advierta que se excedió el plazo de 2 años? Yo considero que sí. Yo considero que sí, y me voy a brincar un poquito el tema, ¿no? Porque si aquí consideramos, por ejemplo, que don Eduardo Osorio, señor juez de distrito, que desde hace mucho tiempo tuvo y fundó con una independencia de verdad muy, muy sólida, el que la prisión preventiva oficiosa era inconvencional, y después se dictan las correspondientes sentencias, que ojalá lleguemos a las mismas para poderlas más o menos revisar. El de oficio empezó a convocar, ¿no? A ver, ¿cuántos tenemos así? Vamos a revisar. ¿Y qué quiere decir eso? Que el señor juez estaba actuando de manera arbitraria. Es que el Código Nacional no lo dice. De inmediato hubo gente que lo atacaba, ¿no? No lo dice el Código Nacional. Entonces, ¿por qué rayos el señor juez de manera oficiosa está llevando a cabo estas audiencias para revisar la medida? Pues bien sencillo, porque se basa en los derechos humanos, artículo 1 constitucional. ¿De acuerdo? Ahí lo dice. En el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación, ¿sí?, de velar por esos derechos, investigar si hubo violación y, en su caso, reparar. ¿De acuerdo? Y eso me lleva a un tema, me salgo un poquito, ¿no? Que ahora el litigio tiene que ver mucho con derechos humanos, ¿eh? Aquí, en esta simple audiencia y sencilla audiencia, pues, ¿cuál es el derecho humano que está en juego? Es el de libertad. Entonces, esa sería mi respuesta a Alejandro. Muchísimas gracias, ¿no? No entendí de don Roberto la pregunta. ¿Las pruebas son del Ministerio Público, abogado, usted? Fue a nuestra Carta Magna, ahí sí me lo aclara, entramos a la charla, y mientras, si no tienen inconveniente, pues podemos continuar, ¿no? Y ahorita también terminamos esto, le avanzamos y lo vemos con todo gusto, ¿no? Estoy de acuerdo con don Ricardo con su comentario, claro que sí, ahí están las herramientas. Entonces, si no tienen inconvenientes, si no, no vamos a acabar, y muchos de ustedes seguramente, y muchas de ustedes tienen actividades mañana, ¿no? Y yo también, pero por ahí de las 2 de la tarde, entonces me puedo parar tardecillo. Vamos a continuar con este asunto. Prisión ¿Sí se ve y se preventiva, escucha? más los 30 días que solicitamos para ampliar Y se ve la el audiencia, plazo de... perfecto. Sin embargo, para el día 24 de agosto, repito, ya se había excedido la prisión preventiva. La sentencia del Tribunal de Alzada del 6 de noviembre de 2017 ordenó la reposición parcial del procedimiento por diversas violaciones a los derechos humanos en la individualización de la pena. Hubo diversas violaciones, por lo tanto, sí, acudimos al amparo y se ordenó la reposición. Derivado de ello, se ordena reponer esa audiencia y se dicta otra sentencia condenatoria el 7 de diciembre de 17, contra la cual interpuse apelación el 12 de enero. Nuevamente se admite esta nueva apelación el 9 de marzo del 2018, otra vez por cuestiones internas del Tribunal de Enjuiciamiento de aquel entonces, que retrasan la entrega, discos, documentos, informes, y entonces el Tribunal de Enjuiciamiento dice, bueno, pues no te lo puedo admitir, aunque lo presentaste en tiempo y forma, hasta el 9 de marzo, pese a que se presentó desde el 12 de enero.
Aún así, suponiendo que por mera tramitología no pudiera computarse ese plazo a favor de Rosario, ya había transcurrido el año, de todas maneras. Pero resulta ser que al mes siguiente de que se admite la demanda, se dicta una nueva sentencia por el Tribunal de Alzada, donde ordena la reposición total de la audiencia de juicio por diversas violaciones nuevamente a los derechos humanos. Y esa resolución de segunda instancia del Tribunal de Alzada, que repito, se dictó el 9 de abril del 2018, que también a esa fecha, por supuesto, ya estaba excedido los tiempos que dicta la ley para poderse computar como prisión preventiva. Ahí se resuelve que se reponga la audiencia de juicio, pero la misma no se ha celebrado. ¿Por qué no se ha celebrado? Porque la supuesta víctima indirecta interpuso una demanda de amparo directo contra esa resolución. Entonces tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya vamos para octubre, noviembre, diciembre, en donde todo ese tiempo mi representado ha estado en prisión preventiva por un acto que no llevó a cabo. Es decir, si es cierto, existe un amparo, me voy anticipando a lo que posiblemente diga la Fiscalía, ¿no? Es que hay un amparo, sí hay un amparo, pero no lo interpusimos nosotros. Y la Constitución es muy clara en lo que leía al principio de mi intervención. La prisión preventiva solo se va a prolongar por el ejercicio de actos defensivos, y ese acto es de la víctima. La interposición del amparo es de la supuesta víctima indirecta, que por cierto, sí, no suspende, sino hasta la semana pasada que conoció un juzgado de distrito, porque el colegiado, por supuesto, se declaró incompetente. Voy a frenar un poquito aquí, porque nos hemos alargado mucho y creo que tenemos hasta las 11 de la noche. Si ustedes no disponen de otra cosa, podemos celebrar otra sesión. Ahorita veríamos cuál es la resolución del tribunal, y en la próxima sesión podríamos escuchar también al MP, que ojo, ningún ministerio público, ninguno es malo para mí. No hay enemigo pequeño. Y ustedes lo van a ver con la argumentación que ellos tienen. Es lo que hace emocionante el litigio, ¿verdad? Y quien diga que cuando llega a las audiencias no se pone nervioso, pues les estará mintiendo. Pero pues entendemos la temporalidad, así que le voy a adelantar un poquito, o un muchote, para ver la resolución. Misma fue apelada nuevamente, pero esa sentencia de los tratados internacionales, la parte quejosa, ...4 días, 2 años. Si bien es cierto que solamente el requisito, más bien no se deben tomar en consideración para efectos del cómputo de la prisión preventiva oficiosa en este caso, para esa medida cautelar de la que tiene ahora. Estoy intentando adelantar, que se me regrese un poquito. Tenemos La interposición, perdón, porque Voy a buscar menciona la audiencia, una no serie se me de actos vayan, defensivos tómense que unas se deben de tomar en unas cuenta desde palomitas. la Voy a interposición. buscar Eso no es el segmento cierto. de la audiencia. Ni hay donde se tesis ni dicta la jurisprudencia que resolución. lo digan, eso tampoco es cierto, eso es falso. ¿Cuándo debe de tomarse en cuenta el despliegue de actos defensivos? Pues cuando los mismos son admitidos. Vamos a ver, permítanme. 21 de agosto del 16. Fue resuelto el 21 de febrero. Lo tengo a la vista, les corrí traslados porque ya excedió el año. Modificación. Tampoco es Permítanme, por favor, Estamos buscando. manifestó en el anterior tópico, adelante, pero esto ya es algo que ya no tiene razón. Cierre de audiencia. ¿Un agente del Ministerio Público? Ninguna, señoría. ¿Defensa alguna manifestación?
manifestación. Señor Rosario Hernández Pérez, ¿alguna manifestación? Manifestó en el anterior tópico, adelante, pero... Vamos a concluir esta participación y únicamente le preguntaría al señor Rosario Hernández si tiene algo que manifestar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, señoría, para llevar esto en economía procesal. Gracias, señor Rosario Hernández Pérez. ¿Tiene usted alguna manifestación? Ninguna, señor juez. Gracias. En ese orden, el Ministerio Público, desistiéndose de su solicitud de revisión de la medida cautelar impuesta al acusado Rosario Hernández Pérez, formulada el día de hoy, 28 de noviembre del año 2018, a las 8 horas. En ese orden, no existe nada más por resolver, por debatir dentro de esta sala de audiencias, y este órgano jurisdiccional va a decretar un receso de 1 hora a efecto de poder resolver el planteamiento formulado por la defensa del acusado Rosario Hernández Pérez. Una vez que ha concluido el receso decretado por esta autoridad y cerciorados de que nos encontramos presentes las mismas partes individualizadas al inicio de esta audiencia, vamos a dar continuidad a ella, y en ese orden se procede a resolver sobre la solicitud planteada por la defensa del acusado Rosario Hernández Pérez respecto de la petición relativa a que ha transcurrido el exceso del término de 1 año de la prisión preventiva acusado Rosario Hernández Pérez. En ese orden y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 constitucional, párrafo segundo, así como los diversos 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional procede a resolver en la siguiente forma. En primer término, lo relativo a la competencia, en términos de lo que disponen los artículos 2, 7, 45, 52, 55, 56, 61, 62 y 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, así como los relativos 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este órgano jurisdiccional cuenta con competencia para resolver la solicitud planteada por la defensa del acusado Rosario Hernández Pérez. En segundo punto a considerar, se tiene el análisis de la petición. En ese orden se tiene que la defensa del acusado Rosario Hernández Pérez establece ante este órgano jurisdiccional que al acusado Rosario Hernández Pérez le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva el pasado 16 de agosto del año 2016 y que en razón de esta fecha ha transcurrido en exceso el plazo fijado como temporalidad para la duración de esta medida, desprendiéndose de ello que efectivamente al acusado Rosario Hernández Pérez le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva el pasado 16 de agosto del año 2016 por una temporalidad de 1 año. En ese orden, la temporalidad establecida debió haber fenecido el pasado 16 de agosto del año 2017. Sin embargo, se advierte dentro de esta sala de audiencias que se abre controversia respecto de diversos actos de defensa que desarrolló la defensa del propio acusado Rosario Hernández Pérez, advirtiéndose de los autos que integran la causa penal, primeramente la que desarrolló el juez de control, que efectivamente se impuso a Rosario Hernández Pérez la medida cautelar de prisión preventiva el 16 de agosto de 2016 y que durante el tiempo que duró este año de prisión preventiva, el 26 de noviembre del año 2016, se concedió a las partes una prórroga en el plazo de cierre de investigación. Sin embargo, contrario a lo que se escuchó por parte de la defensa, la prórroga no fue de 30 días, fue una prórroga que quedó establecida así por el juez de control por un plazo de 40 días. Por lo tanto, este acto de defensa, en términos de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prorroga esta temporalidad en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, señalando también que este órgano jurisdiccional no advierte durante esta temporalidad algún otro acto de defensa que pueda prorrogar o prolongar la medida cautelar ya referida, por lo que en esos términos la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado Rosario Hernández Pérez el 16 de agosto del año 2016 venció el pasado 26 de septiembre del año 2017.
Haciendo de conocimiento de las partes que, si bien este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento de la causa que instruyera el juez de control, la misma causa fue proporcionada a este órgano jurisdiccional por el administrador de estos juzgados de control y juicio oral de este distrito judicial, lo cual era indispensable a efecto de poder determinar los cómputos de la prisión preventiva, toda vez que esta medida cautelar fue impuesta al acusado Rosario Hernández Pérez en una temporalidad y en una etapa diversa a la que este órgano jurisdiccional se encuentra actuando. Es en ese orden que efectivamente este órgano jurisdiccional resuelve que la medida cautelar de prisión impuesta el pasado 16 de agosto del año 2016 sido el día 26 de septiembre del año 2017. Ello tal y como lo establece el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que en ese orden le debo de preguntar a la gente del Ministerio Público si en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional tiene alguna otra manifestación. Bien, ahí ya escuchamos la resolución del señor juez, tomada de manera colegiada con los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, en donde ya decretó, ¿verdad? Así de sencillo. Ya venció el plazo de prisión preventiva, no se encontraron más actos defensivos, ya no lo remitió porque pues obviamente los que hicimos valer pues eran conducentes y eran procedentes y por eso se otorgó. Luego entonces, aquí ya termino lo de la audiencia y les comento que yo no tengo conocimiento de una audiencia anterior a esta. De lo que sí tengo conocimiento es que gracias a la doctrina, a la jurisprudencia y a todos aquellos que nos preceden en el ejercicio del derecho es que se pueden obtener este tipo de resoluciones en donde quien sale beneficiado siempre es el justiciable. Quisiera yo terminar esta participación, porque ya ven que es tarde, invitándolos a que el día de mañana puedan también ahí sí disfrutar una charla introductoria que es llevada a cabo por el doctor Ángel Dávila Escareño, por cortesía de la institución académica que ha tenido bien invitarme y de la cual agradezco la propia invitación y el honor de poderme haber dirigido con ustedes, pero sobre todo de acreditar que la doctrina, que la teoría, que la jurisprudencia tienen aplicación práctica. El derecho no se aprende a base de tips, no se aprende a base de consejitos. Hay que estudiar profundamente. Y para eso pues, tenemos que acceder a instituciones de calidad, como es la institución anfitriona en esta ocasión. Ahí tenemos esta audiencia, que por cierto comento, ¿verdad? Comento que cuando la dimos a conocer, digo, es la primera vez que se publicita, porque nosotros no litigamos en las redes sociales, pero pues esa es una cuestión netamente académica y entonces lo hacemos con gusto. Pero cuando hicimos un comentario que el Tribunal de Enjuiciamiento, que ustedes ya fueron testigos cómo resuelve, tuvo la valentía y la gallardía de dictar esta libertad, fue este cambio de medida, porque después, y en otro día, si ustedes quieren ver cómo termina todo esto, ya se decretó lo que algunos llaman prisión domiciliaria, ¿no? Con valentía, ¿por qué? Porque a veces tenemos una especie de leyenda urbana de que hay directrices y hay ya línea. No lo sé, en mi caso no lo sé, pero lo que sí me queda claro es que este tribunal actuó apegado a principios constitucionales, derechos humanos, tratados internacionales, pero vean con qué sencillez, y lo sencillo no es hermano de lo mal hecho, creo que va de la mano con un razonamiento muy amplio. Decretó la libertad para Rosario Hernández Pérez en base a un trabajo que se hizo en un estudio profundo, tomando en cuenta los parámetros constitucionales
y la participación de todos aquellos que nos antecedieron. Y finalmente, repito, es una audiencia, ustedes ya lo vieron, del 2018, y ya con posterioridad, sí hubo jurisprudencia que lograron los maravillosos defensores de la Defensoría Pública Federal, a través de su extraordinario trabajo, lograron a base de cincel y martillos, pues obtener jurisprudencias en ese sentido. Pero yo sí quiero destacar que hasta donde yo sé, porque si hay otra más, me gustaría que la compartieran para enriquecernos, ¿no? La primera que se ha dado en ese sentido la otorga este brillantísimo Tribunal de Enjuiciamiento, con la valentía y sobre todo la libertad que permitió la presidencia del correspondiente Tribunal de Enjuiciamiento en el estado de Hidalgo. Y aún así fue criticada por los dueños del sistema, ¿verdad? Le tiraron, no, es que el estado de Hidalgo es de los más violadores de derechos humanos. Eso yo no lo sé. Lo que sé es que aquí actuaron conforme a derecho, sin directrices. Simple y sencillamente la máxima directriz, aunque suene contradictorio: aplicar la ley y la Constitución. Por mi parte, si no hay alguna otra pregunta y si les pareció interesante lo que compartimos, pudiéramos terminarla de ver en una sesión posterior, si así nuestro señor rector lo considera adecuado, y tengo el honor de ser otra vez invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Por supuesto, la verdad es que un gran rating para esta noche. Si tú tienes a bien, y bueno, volveremos que vuelvas a acompañarnos para ampliar el tema. Si tú tienes a bien, ya nos estaremos poniendo de acuerdo contigo para generar nuevo día y nueva hora para Me que parece... te puedas presentar de nueva cuenta con nosotros. Sería un grande honor que te vuelvas a presentar. Me parece que hoy la ciencia jurídica, los abogados ganan en conocimiento. Se ha mostrado, y como lo dijo el doctor Álvaro, una audiencia que se hace pública también por primera vez, y lo cual agradezco mucho que lo se haga a través pública de la página del Instituto del Liceo Académico. Te agradezco mucho, mi estimado doctor Álvaro, lo mismo que al doctor Francisco Antonio Lembo, de quien quien vamos de la mano también, quien él está aquí con nosotros en plataforma. Agradecerles a ambos su intervención, y con todo gusto, no sé si quieras decir algo, doctor Lembo. Adelante. Tienes apagada, no te escuchas, doctor. A ver, creo que ya, ¿verdad? Ya ¿Ya? te escucho. Ok. Sí, pues el tiempo es implacable en las redes. Maestro Álvaro se irá acoplando porque pues él nos quiere compartir mucho, pero se nos va. Pero yo sí quisiera, antes de irnos, maestro Álvaro, pedirte de verdad que brevemente nos dijeras, nos resumieras cuál fue el argumento del... Yo sí la vi completita, dura bastante, toda está muy interesante, pero sí me pareció, como bien dijiste tú, que no fue un fiscal a modo, no fue un fiscal fácil. De hecho, perdón, el maestro es muy modesto, pero le aventaron al mejor fiscal del estado, porque lo conocen al maestro como es. Le voy a decir otra cosa que yo sé, pero esto es muy modesto. Todo el poder, mucha gente del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía, estaban como pelea de Julio César Chávez. Todos estaban viendo en vivo, los que pudieron, esta audiencia, porque se estaba definiendo por primera vez una situación muy importante. Y quisiera que, si brevemente se puede, todavía pues hay algunos minutitos, nos pudieras platicar esta experiencia, maestro, porque en realidad sí creo, repito, tú eres muy modesto, pero creo que estabas litigando contra toda la Procuraduría, que ese día, perdón que lo diga así, también son mis alumnos y los quiero mucho, pero ese día se te vinieron encima todos, ¿no? Fue un día, y gracias, doctor Lembo, y gran amigo mío desde hace muchos años. Fue un día para mí memorable, no por mí, sino por el justiciable. En efecto, el señor fiscal, David, que llevó la contraparte, es un extraordinario fiscal, se lanzó con todo, muy buen argumentador. Aquí es donde entran a cuento, a colación, pues las enseñanzas de los académicos, ¿no? A mí me da risa cuando dicen, es que Miguel Carbonell
no funciona, ¿no? Pues sus lecciones, sus pláticas que da sobre argumentación jurídica se aplican aquí. O, por ejemplo, los tratados internacionales, pues se aplican aquí. Fue una situación muy novedosa porque incluso en aquella fecha el señor procurador estuvo vía remota al pendiente de la audiencia, porque fue algo histórico, podríamos decirlo así, ¿no? Y lo mismo en aquel entonces quien presidía el Poder Judicial. Pero lo que yo destacaría aquí es lo siguiente: la libertad con la que decidió el tribunal. La fundamentación con la que resolvió, muy sencilla, muy práctica. Porque a veces nosotros los abogados y abogadas cometemos los errores de querer embotar tantas ideas y tanta doctrina, cuando a veces puede ser contraproducente, puede ser, ¿no? ¿Cuál fue la primera hipótesis? ¿Transcurrió el plazo de prisión preventiva establecido por el señor juez de control? Sí. ¿Hubo actos defensivos que la pudieran ampliar? Sí, y me lo corrigió muy bien el señor presidente del tribunal, ¿verdad? Dice, no fueron 30 días, fueron 40 días en donde usted solicitó la ampliación del plazo de investigación. Ok, perfecto. Y se excedió, y con una naturalidad pues, se dictó, ¿no? Me perdí un poquito, maestro. ¿Qué más quisieras que ahondar aquí? Me estabas diciendo que ya me emocioné y me perdí. Bueno, es que yo compartí con el maestro este momento y pues incluso yo quisiera que me dijeras brevemente esa argumentación brillante del fiscal, que fue bastante dura. Incluso yo presencié que 2 o 3 veces se suspendió la audiencia porque yo siento, perdón, fue mi apreciación, tú nos dirás si es verdad o no, siento que era como una pelea de Julio César. El fiscal lo llamaron a las cuerdas y le echaron agua y le echaron pomada y eso es algo muy raro, ¿no? Que haya ocurrido. Sin embargo, tú lo permitiste en un afán de caballerosidad y ni así pudo hacerse la argumentación debida. Digo, es extraordinario lo que hizo el fiscal, pero quisiera que me hablaras un poquito para ti, ¿cuál fue la argumentación más dura que hayas visto del fiscal en este tema? Que tú pensaras que a lo mejor por ahí había alguna posibilidad para la fiscalía. Bueno, voy a ser franco, la única posibilidad de que lo ganara la fiscalía este tema es que el tribunal siguiera línea. No porque uno sea Juan Camaney, como se dice vulgarmente, no. Teníamos la razón, se excedió el plazo, punto, se acabó, ¿no? La fiscalía, la procuraduría presentó argumentos muy contundentes y fuertes, sí, pero no lo suficientes para vencer el transcurso del tiempo que marcaba la Constitución. Entonces, verdaderamente, la única preocupación es que hubiera algún tipo de línea, ¿no? Y no la hubo. No la hubo, ¿por qué? Porque ahí están los resultados. Ahí se tuvo un tribunal independiente, tribunal de enjuiciamiento independiente, un tribunal superior de justicia que estuvo al pendiente hasta donde me han comentado y no se metió. Yo creo que la clave aquí en este asunto es, ahora sí que déjenlos litigar y que se resuelva conforme a derecho, ¿no? Yo siempre estuve seguro que iba a funcionar. ¿Cuál es el único temor? Pues que luego hay directrices que se dictan de arriba. Pero aquí en este caso a mí me parece que se actuó, bueno, no me parece, se actuó conforme a derecho. Era más que evidente el transcurso del tiempo y no hubo mayor impedimento. ¿Qué si es lo que pudiera haber representado alguna problemática? Una mala argumentación. Una base fáctica no sustentable. ¿Cuál es la base fáctica? ¿Pasó la temporalidad que mandata la ley? Y sí, pues acredítalo con una buena argumentación. Considero que hubo una buena argumentación desde ese punto de vista, ¿no? Cuando comenzó, cuáles fueron los actos defensivos, cuáles sí se imputan a la defensa, cuáles no. Y sobre todo, la independencia de este Poder Judicial, ¿no? Yo sí he visto en las redes sociales que cómo le tiran al Poder Judicial de Hidalgo, como a todos, ¿no? Pero tenemos que ser muy razonables, ¿no? Y muy honestos.
esta audiencia es una prueba de que cuando las cosas se hacen bien, pues las cosas funcionan y que es todo absolutamente apegado a derecho, ¿no? Yo sí, incluso de los que se llaman padres del sistema mexicano, recibimos muchas críticas, tú te acuerdas, ¿no? Que todo estaba mal, que no es posible y que el Poder Judicial, eso sale sobrando. Lo único que cuenta, y lo saben nuestros amigos y amigas fiscales, si tenemos el honor que haya jueces y también litigantes, lo único que cuentan son los hechos. Y el hecho está en que si hay alguna virtud en este tipo de trabajos, es que el tribunal imparte justicia. Fue una experiencia muy padre. Yo, la verdad, no tengo conocimiento de una libertad de esta naturaleza antes de esta fecha que ustedes están viendo, y en donde el papel primordial, pues sí, lo tiene el Poder Judicial, porque uno finalmente no es más que un operador, ¿no? Pero la alta responsabilidad de conceder o no la libertad de una persona está en manos de juzgadores y juzgadoras, que en este caso ustedes vieron cómo actuaron, maestro. No sé si por ahí vaya la respuesta o hay alguna otra situación. Sí, maestro, muchas gracias. Como dices, ya será en próxima ocasión que podamos ver, porque sí me parece muy interesante. Incluso, pues yo vi que el fiscal argumentaba hasta la suspensión de garantías del artículo 29 y cosas así. O sea que agarró de donde pudo y de todo, pero no. Como dices Sí, tú, sí. la respuesta era muy sencilla y los principios constitucionales están por encima de cualquier formulismo, porque los formulismos, de acuerdo al tercer párrafo del 17 constitucional, ya no son el parámetro. Ahora es la solución del conflicto y la aplicación de la justicia y la ley conforme al primero constitucional. Muchas gracias por resolver esa duda, que es más bien para que pues todos nuestros compañeros se den cuenta del nivel de audiencia que vimos el día de hoy, ¿no? Gracias por compartir el conocimiento y por ser tan generoso en ese sentido, maestro. No, es un honor, y si en algo de verdad se puede colaborar con las personas que nos han hecho el favor de asistir y formar esta pequeña congregación en torno a una audiencia, les aporta algo, yo encantado de la vida, para mí es un privilegio. No acostumbro litigar en medios, hay mucha gente que sí lo hace, pero pues tenemos que respetar a los participantes, y aquí yo estoy muy consciente, de acuerdo a lo que conozco del liceo académico, de la seriedad con la que se conduce, y pues creo que vale la pena dar a conocer ese tipo de material porque pues realmente forma parte de la comunidad jurídica. Pues, doctor Álvaro, muchísimas gracias por tu excelente aportación el día de hoy. Un tema de gran trascendencia y lo reitero, para todos aquellos que ahorita estuvieron dentro de la plataforma del Liceo Académico, la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, esta conferencia, esta charla que ha impartido el doctor Álvaro, va a estar disponible en el canal de YouTube para que ustedes la puedan ver, y te refrendo el hecho que nos vuelvas a acompañar en Liceo Académico para darle continuidad a este tema, porque el tiempo es poco, la información es vasta, lo que se tiene que hablar es demasiado en relación a todo esto, como ahorita tú lo dices, el Poder Judicial de Hidalgo, la independencia. eh, Tenemos y contamos con la fortuna de tener muchos amigos jueces en Liceo Académico. De hecho, hace poco, el mes pasado, en el mes patrio, se dio una plática con respecto a la independencia judicial, porque desafortunadamente el Poder Judicial está siendo golpeado, está siendo sobajado, y lo tengo que decir así, por el Poder Ejecutivo, porque la toma de decisiones quieren que sea a modo y manera como quiere el Ejecutivo Federal o lo Ejecutivo Estatal que se imparta justicia. Se hemos logrado, y me da mucho gusto que un litigante de tu calibre venga aquí al Liceo Académico, nos diga tal cual son las cosas, nos muestra a través de una audiencia que efectivamente, cuando se hace un trabajo bien estructurado, cuando se hace una argumentación sólida, consistente, en base a un estudio como el que tú hiciste, lo que tú desarrollaste para lograr este resultado exitoso, ¿no? Porque al final lo único que hiciste tú fue argumentar, y este tribunal resolvió como debió de resolver, apegado y ajustado a la norma, al derecho, a un estado de derecho.
Enormemente me congratulo porque, como tú bien lo dices, fíjate que muchas veces, y yo creo que los colegas lo ven, ¿no? En redes sociales hay muchos abogados que dicen, logré una libertad, logré cientos de cosas, ¿no? Yo a veces cuando veo esos videos digo, sí, logré una no vinculación a proceso, pero me pones un pedacito de la audiencia. No sé si realmente lograste la vinculación. A veces escucho mucha argumentación en cuanto a teoría del delito, pero no veo un resultado eficaz. Había visto, incluso por ahí pues nos habían comentado, como tú bien lo dijiste ahorita, lo mencionaste, la Defensoría Pública Federal, que quizá ellos por ahí se jactan de decir que bueno, gracias a algunos miembros de la Defensoría Pública Federal se logró la tesis de jurisprudencia que tiene que ver en relación al tema que el día de hoy nos impartiste. No obstante ello, queda muy claro que la primer persona, y digo, y no es porque estemos en pugna ni mucho menos, sino que estamos demostrando a través del trabajo del maestro Álvaro, que gracias a él, él es la persona que ha sentado el precedente, que sentó el precedente junto con este tribunal de Hidalgo para que esa jurisprudencia en el plazo de la prisión preventiva oficiosa pues surtiera un efecto. Yo te agradezco, te quedan las puertas abiertas del Liceo Académico para una segunda, tercera conferencia, incluso en algún momento, como te lo dije, sería un honor que tú también seas catedrático del Liceo Académico, sé que eres gigante, pero sería un honor cuando tú puedas acompañarnos en Liceo Académico y además a cualquiera, y si no tiene ningún inconveniente, cualquiera que tenga alguna cuestión, como yo se los he dicho, que necesiten ser apoyados por algunos de nuestros maestros, pues basta con que me contacten en el 2221-1425-79 y hacemos las gestiones directas para que estos grandes maestros que tenemos y ponentes que tenemos con nosotros puedan asesorarlos de la manera más adecuada. No sé si te encuentres de acuerdo, mi estimado doctor Álvaro. Y pues en una segunda ponencia, poniendo fecha y hora, nos podríamos poner tú y yo de acuerdo para que nos vuelvas a acompañar en el Liceo Académico, siendo un verdadero honor y un verdadero deleite escucharte impartir, porque lo llamo yo así, cátedra. Lo que fuiste a dar en esa audiencia fue cátedra, argumentación 100% pura, conocimiento real y efectivo. Muchísimas gracias, señor rector. Quiero comentarles brevemente, ya sé que se quieren ir a descansar, mañana todos tenemos que ir a chambear, ¿verdad? Bueno, yo malamente más tarde, o sea que yo se me voy a parar tardecito. Pero bueno, falta ver, me habían invitado para que también viéramos, ya en base a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se solicita el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por considerar que es inconvencional. Nosotros ya también logramos que, en este caso, el Tribunal de Guerrero, en donde ya se han dado otras, considerada que en efecto es inconvencional nuestra prisión preventiva oficiosa y modifica la medida, ¿no? Es una buena audiencia ante un extraordinario juez de control. También el día que ustedes gusten y manden la podemos ver porque creo que enriquece la comunidad cultural más antigua, la tradición jurídica, la tradición cultural más antigua de todas, que es la tradición jurídica romano-canónica. Entonces vamos a poner todos un poquito de un granito de arena, que es importante, tanto fiscales como defensores, jueces, magistrados, que finalmente son los que llevan la carga más dura. Entonces podemos colaborar con eso, con un caso real en donde logramos modificarlo. Ahí sí no soy yo el primero, ni mucho menos, pero no es lo importante es el logro y ver cómo nuestros tribunales están ya cambiando los paradigmas para impartir justicia, lo cual me da muchísimo gusto y quiero despedirme de ustedes con un profundo agradecimiento de haberme invitado a platicar, a charlar, a tener una buena velada jurídica y pues yo quedo a sus órdenes. Señor rector, muchísimas gracias. Muchas gracias a Francisco, a mi hermano, y sobre todo a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos y próximamente estaremos en contacto. Muchas gracias, señor rector.
No, nada que agradecer, al contrario, voy a ceder antes de irnos, pues los vuelvo a invitar el día de mañana, tenemos una charla gratuita a las 9 de la noche, que es justamente una charla introductoria a un curso denominado La Previsión, la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el doctor Ángel Dáviles Careño. Bueno, los invito a que mañana nos acompañen a la misma hora, el Liceo Académico, 9 de la noche. Voy a ceder el uso de la voz a la abogada María Jovita Sánchez, quien es parte del Liceo Académico, a efecto de que le dé unas palabras de agradecimiento al doctor Álvaro. Y posteriormente, la abogada Jessica Márquez procederá a la entrega de su reconocimiento por haber participado en el Liceo Académico, haber servido a la comunidad jurídica, que saben que ese es el lema del Liceo Académico. El servicio, el conocimiento puesto al servicio de los demás, es lo primero. Adelante, abogada Jovita, por favor. Gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches. Si el hombre fracasa en guiar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. A nombre de la familia Liceo Académico y de nuestro director general, Manuel Pérez Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al maestro Álvaro Ramírez Segura por su brillante cátedra. Primer caso nacional donde se obtuvo libertad por exceso en el término de prisión preventiva oficiosa y práctica de cambio de la prisión preventiva de acuerdo a los nuevos criterios de la Corte Interamericana, Audiencias Nacionales Reales, a quien tuvimos el privilegio de escucharle. Gracias, maestro, por su magistral cátedra. Y gracias al doctor Lembo por su excelente participación. Gracias a cada uno de ustedes por su valiosa asistencia. El Liceo Académico cuenta con los mejores docentes conformados por magistrados, jueces y doctores en Derecho. Adquiere tu constancia de participación con un valor de 100 pesos. Comuníquense al número institucional 2221 14 25 79. Muchas gracias. Gracias, Jovita. Pues bueno, nada más hago una aclaración. En cuanto a este evento es gratuito. No se van a expedir constancias de participación. No va a haber constancia de participación en estos, no se preocupen. En este ni en los siguientes eventos, al menos durante el mes, no vamos a expedir constancias. Cedo el uso de la voz, pues ahora sí que no se preocupe, Jovita, pues a la subdirectora, la abogada Jessica Márquez, que tengo el gusto que el día de hoy nos acompañe. Gracias. Ha estado muy ocupada. Adelante, abogada Jessica Márquez, por favor. Gracias, maestro. Se otorga el presente reconocimiento al maestro Álvaro Ramírez Segura por haber impartido la conferencia denominada Primer caso nacional donde se obtuvo libertad por exceso en el término de prisión preventiva oficiosa y práctica del cambio de la prisión preventiva de acuerdo a los nuevos criterios de la Corte Interamericana, Audiencias Nacionales Reales, Ciudad de México, 9 de octubre de 2023, firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas gracias por su participación, maestro Álvaro. Este reconocimiento se le va a hacer llegar a través del doctor Manuel Camacho. Muchísimas gracias a la institución. Ha sido un honor, un privilegio que me hayan recibido en esta noche, y agradecer también a las personas que tuvieron la bondad de haberme escuchado, y yo quedo a sus órdenes y muy, muy contento con ese reconocimiento. Buenas noches. Gracias, maestro Lembo, también. Gracias a ambos doctores, al doctor Álvaro Ramírez como al doctor Lembo, y gracias a todos los que el día de hoy se dieron cita para estar con nosotros por las redes del Liceo Académico. Abogada Jessica Márquez, ¿quiere cerrar con algo más?